Bueno, muy buenos días. Gracias a todos los que van ingresando. Vamos a esperar un minutito más a que todos van siendo admitidos en la sala. Buen día a todos. Ahí ya estamos por el chat también activos, diciéndonos buenos días, saludándonos. Buenos días. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Esta es una actividad que hacemos la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y la Cámara Argentino-Brasileña. Acá está Analía Canale, que es directora ejecutiva de la Cámara de Cámaras. Para mí es un honor poder trabajar con ella, la verdad que trabajamos muy a gusto. Siempre tratando de darle el mayor de los beneficios y los servicios a cada uno de nuestros socios de ambas cámaras, y por supuesto tratando de generar valor agregado para compartir. Y en el día de hoy vamos a tener una presentación de el estudio Tanoira Casagne, que bueno, son socios de nuestra cámara, y de PricewaterhouseCoopers, que son socios de la Cámara Brasilera. Ahora les vamos a contar un poco más sobre quiénes son nuestros presentadores de hoy, y les cuento de la dinámica que vamos a tener. La idea es que ambos oradores puedan hacer sus presentaciones, y todos los que quieran hacer consultas las pueden ir enviando por el chat, y nosotros las vamos a hacer al final. Con respecto a los micrófonos, como siempre pedimos si los pueden tener silenciados, y si no, nuestro administrador los va a ir silenciando, más que nada para no generar interferencias con el sonido. En cuanto a la cámara, la pueden tener prendida o apagada según quieran. Y bueno, bienvenidos, buen día, gracias a todos por acompañarnos, y les voy a contar un poquito más de los presentadores de hoy. Alexia Rosenthal es socia fundadora del estudio Tanoira Casagne Abogados. Lidera el área de mercado de capitales, banking y finanzas y project finance. Es abogada y licenciada en ciencias políticas. Su currículum sigue, podría estar un rato más, pero acortamos un poquito. Y Rocío Carrica es abogada senior del estudio Tanoira Casagne Abogados. Su práctica se focaliza en el asesoramiento y análisis regulatorio en derecho bancario y financiero, derecho del mercado de capitales y derecho corporativo, teniendo más de 15 años de experiencia en el sector. También sigue. Así que para mí es un orgullo enorme poder presentarlas. Recién hablábamos un poco con humor, pero la verdad es que es un orgullo presentar mujeres destacadas, sobre todo también en estos sectores como las finanzas, y estos temas que muchas veces no eran tan tradicionales para las mujeres. Así que bueno, contenta de presentar esta actividad, y invito a Ana, mi amiga Ana, compañera de la Cámara de Cámaras. Así que Ana. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, un gusto saludarlos, en especial a los socios de la Cámara Israelí, a los de la Cámara Brasileña, por supuesto, y ahí hago un paréntesis para dar la bienvenida a Rubén Cova, que es responsable de una empresa que se acaba de incorporar. En estos tiempos, sumar socios es una gran alegría, y sobre todo a Rubén, que ya lo conocía de otras empresas. La empresa es Cargo Internacional, que es una empresa de logística que está digamos, nacida en la República de Córdoba. Así que bienvenido en él. Saludo a todos los socios, a los de la Cámara Israelí, a los de la Cámara Brasileña. Para hacer muy rápidamente, presento a Klaus Nosetti, que es el director de Comercio Internacional de Aduanas de PwC. Además es profesor titular en la Universidad de El Salvador y tiene más de 15 años de experiencia en temas de comercio internacional, de aduanas y de servicios legales. Así que gracias a todos y comenzamos. Bárbaro. ¿Querés poner las films? Buen día a todos, muchas gracias por el interés y por compartir este momento con nosotros. La idea es que nosotros expliquemos un poco nuestro conocimiento y compartamos con ustedes y se sientan libres
a lo largo de la presentación de hacer las preguntas que quieran a través del chat, y si no después verbalmente cuando terminemos. Un poco vamos a hablar sobre los controles cambiarios y las operaciones con títulos valores. Perdón. Para darle marco a la presentación, ¿por qué creemos que es importante estos temas? Están muy en boga, la verdad que todos los días salen resoluciones nuevas que nos impactan en el día a día de las operaciones, no importa el rubro y la industria en la que estemos, y cualquier operación que sea que implique un cambio de moneda o que implique un cambio de jurisdicción, que sea cross-border, le impactan este tipo de resoluciones. Porque en todas hay un acceso al mercado de cambios. Cuando uno piensa en el acceso al mercado de cambios, como dije recién, no solo tiene que pensar cuando uno sale del país con divisas o entra al país, sino también cuando uno cambia de moneda localmente y hace una operación en dólares o vuelve al peso en Argentina. Como vamos a ver, vamos a analizar los dos mundos, el mundo del Banco Central y las operaciones del acceso al mercado de cambios con el tipo de cambio oficial que ronda los 70 pesos, y el mundo de las operaciones bursátiles que las regula la Comisión Nacional de Valores, que es la compraventa de títulos, en donde la brecha cambiaria es muy amplia entre los dos mundos, pero que por primera vez este gobierno los ha cruzado y los ha condicionado, y a lo largo de la presentación vamos a ver cómo se cruzan estos dos mundos. Es el contado con liquidación, como se lo conoce vulgarmente, y el acceso al mercado de cambios, o MULC, que se le dice también, el acceso al mercado de cambios a través de las normas del Banco Central. ¿Qué es lo que quiere el central? ¿Cuál es el driver que está pensando cada vez que regula? Lograr que no se fuguen las divisas, y dado que el dólar 70 pesos, el dólar oficial, escasea, tratar de restringir en su uso lo máximo posible. Entonces, las normas lo que tratan de preservar es la balanza de pagos en Argentina. Estas normas cambiarias llegaron para profundizarse, cuando más restricciones hay, más se abre la brecha entre el tipo de cambio oficial y el resto de los tipos de cambios, y para redondear, ¿por qué son importantes estas normas? Porque cualquier incumplimiento a la normativa cambiaria del Banco Central implica un incumplimiento de tipo penal, entonces se le aplica el régimen penal cambiario, con la responsabilidad que eso conlleva personalmente tanto a los directores como a la gerencia de las compañías, con lo cual también vamos a recorrer ese camino y contarles un poquito la normativa aplicable. Así que empezamos con las slides, por favor, Ro. Bueno, esta primera slide es un poco lo general, lo que aplica a nivel controles cambiarios para los ingresos. Apunta hay normas que desde septiembre del año pasado lo que establecieron es la obligación de liquidar las divisas de los cobros de exportaciones, tanto de bienes como de servicios, a través del mercado de cambios. ¿Qué implica liquidar? Es ingresar la divisa a la Argentina y convertir las divisas a pesos al tipo de cambio oficial. El concepto general es que el contravalor en divisas de las exportaciones de bienes, hasta alcanzar el valor de la factura de la exportación de bienes, tiene que ser liquidado, y en las exportaciones de bienes hay un esquema donde el plazo de liquidación depende del producto exportado. Está determinado, determinados productos tienen plazos más cortos, en general los cereales y otros tipos de bienes, y hay productos que tienen plazos más largos, el plazo más largo estandarizado es de 180 días. Y después está lo que está establecido como exportación de servicios. Exportación de servicios son servicios que prestan residentes a no residentes. Esa es la definición de exportación de servicios bajo las normas cambiarias, que no es la misma para lo que es la exportación de servicios impositiva. Y lo que se dice sobre servicios es que en la medida que se perciba el cobro del servicio, hay 5 días hábiles para hacer la liquidación a través del mercado de cambios, que también implica lo mismo, que es el ingreso de la divisa y la conversión a pesos al tipo de cambio oficial. Básicamente esto es lo que trata de preservar la salida de divisas de la Argentina en relación a los pagos y forzar el ingreso de lo que son las divisas de exportaciones que aplican para tanto bienes como para servicios. Paso a la siguiente, si les parece. También hay una obligación de liquidar cuando hay una enajenación de activos no financieros no producidos, que es una categoría bastante específica que establecen las normas cambiarias, que es cuando se enajenan, se disponen, se venden a no residentes determinados derechos, que en general son activos intangibles, como pases deportistas, derechos de propiedad intelectual, derechos de pesca, derechos minerales. En este sentido, hay una obligación de cuando se cobra por la venta de este tipo de derechos, las divisas producidas de dicha enajenación tienen que ser ingresadas a través del mercado de cambios dentro de los 5 días
del cobro en el exterior o en el país de la divisa, con lo cual también aplica esto de los 5 días hábiles para los activos no financieros no producidos. La pregunta es, muchas veces nos preguntan, si yo vendo un inmueble en el exterior, ¿tengo que ingresar la divisa? Y en principio no, al menos por la norma de activos no financieros no producidos. Ahora vamos a ver si eso puede tener efectos a partir de la última comunicación, la 7030, pero inmuebles no se considera un activo que si se vende, tiene que ser producido, liquidado a través del mercado de cambios. Si quieren, ahí ya le paso la palabra a Klaus, si quiere arrancar con las últimas disposiciones de la comunicación 7030, por si las últimas ordenamientos. Gracias, Rocío. Antes que nada, trato de hacer mis avisos parroquiales, así que primero agradecer a la Cámara Argentino-Israelí, acceder, por supuesto, también a Cambras, y bueno, agradecer también a Alexia y a Rocío por dejarme compartir el panel, y por supuesto a todos los que están conectados. Bueno, afortunadamente me dejaron, creo yo, el tema más divertido, digo más divertido porque probablemente sea el más controvertido, y tiene que ver con la comunicación 7030. A mí me gusta decir que desde la comunicación 6770, que es la que establece todos estos puntos iniciales que mencionaba Rocío, a partir de ahí tuvimos 259 comunicaciones A. Todas estas 259 comunicaciones A, y sobre todo las CAMEX, que están relacionadas con lo que estamos tratando, de alguna forma fueron acomodando, ratificando o arreglando lo que dijo esa primera comunicación 6770. Y digo, la comunicación 260 es la que vino a cambiar todo. A mi entender, esta comunicación 7030, digo, la 260 desde aquella 6770, digo, esta comunicación 7030 lo que hace, de alguna forma, lleva al control de cambios a otro nivel. Digo, a otro nivel incluso comparado con el control de cambios más estricto que tuvimos hace, 6, 7 años. No nos olvidemos que cuando hace 6, 7 años no se podía pagar una importación, no era un problema en realidad del Banco Central. En realidad lo que teníamos era que aprobar una DEJAI que nadie sabía bien qué era lo que tenía que hacer, y de pronto un importador de autos tenía que salir a exportar arroz, ese tipo de cosas, pero eran limitantes a nivel, si uno quiere, digamos, Secretaría de Comercio, a nivel aduana, pero no a nivel cambiario. Por tanto, sin duda, este control de cambios ha llegado a otro nivel y ha sido sin duda a partir de la 7030. Esta comunicación es una comunicación muy nueva, es una comunicación que claramente va a necesitar que sea de alguna forma aclarada o explicada en algunos puntos, y lo que yo digo es que cuando una norma, las normas son como los chistes, digamos, si lo tenés que explicar mucho es porque no es buena. Entonces, esta norma lo que tiene es que tiene muchos puntos que de alguna forma alguien va a tener que resolver. Esperemos que no sea la justicia y sea el propio Banco Central, pero mi idea es compartir con ustedes aquellos puntos que pareciera no están del todo claros. Eso por un lado. Y por el otro lado, es una norma súper inteligente. Digo, que tenga problemas de redacción no significa que no sea inteligente. Es una norma muy inteligente porque, digo, en cuanto a lo que quiere lograr es perfecta. Y ahora, bueno, vamos a ver un poco de qué se trata. Básicamente lo que hace la 7030 es, de alguna forma, nos obliga a nosotros a hacerle 4 juramentos al Banco Central. Y lo que me dice es, si me podés hacer todos esos juramentos, yo te voy a dejar que pagues al exterior. Los primeros 3 juramentos van a estar basados únicamente en lo que tenga que ver con acceso al mercado de cambio para todo tipo de pagos. Y el último de los juramentos, ese 4º juramento, es un juramento adicional por si lo que querés pagar son importaciones. El primer juramento que tengo que hacer al Banco Central si yo quiero salir a pagar una deuda es decirle que no tengo moneda extranjera sino en una cuenta bancaria. Y acá vamos a eso de llegó a otro nivel. De pronto tenemos un Banco Central que por primera vez se está metiendo en la plata que tenemos en un cajón, abajo del colchón o en una caja de seguridad. Lo que nos dice es, poneme esos dólares en una cuenta bancaria. Muchos dicen, bueno, ¿para qué es esto? Digo, si me hacen de pronto que estos dólares aparezcan, probablemente después se van a quedar con estos dólares. Yo lo que digo es, no necesariamente, creo que ya esto de por sí es un fin, digo, y el fin es que de pronto dólares que no están en el radar de nadie pasan a estar en cuentas bancarias y por tanto pasan a ser reservas brutas del Banco Central.
Esa podría ser la primera respuesta. La segunda respuesta es, bueno, sí, quizás el día de mañana podría incluso llegar a, de alguna forma, obligarte a que deshagas la posición en dólares locales también, como te está obligando a partir del segundo juramento. Y este segundo juramento es que no tengo activos líquidos disponibles. Esta definición de activos líquidos me hace acordar mucho al slide anterior que estaba mencionando Rocío, de activos no financieros no producidos, donde el que le escribió tampoco tiene del todo claro la definición. Digo, cuando alguien me pregunta qué son activos líquidos externos disponibles, muchas veces lo que termino recomendando es eso parecido a intangible, digamos. Todo lo que se le parezca a un intangible lo ponemos por ahí, pero la verdad es que yo he hablado con gente muy capaz desde el punto de vista contable y demás, y le he preguntado qué es un activo no financiero no producido, y me dicen, no tengo idea. Por tanto, bueno, lo que terminamos haciendo, si ustedes se fijan, esto de los activos no producidos, que estábamos hablando, esos intangibles, se termina definiendo por los ejemplos. Entonces dice, bueno, ¿qué es un activo no financiero no producido? Agarrás la comunicación y te pones a ver todos los ejemplos, y lo que te fijas es si lo que vos tenés se parece a alguno de esos ejemplos. Bueno, el activo externo líquido disponible es algo parecido. Uno lee los ejemplos y lo que uno dice es, bueno, ¿se parece o no a lo que dicen los ejemplos? Pero lo interesante es que dentro de los ejemplos se habla de cualquier otro activo y que pueda ser inmediatamente traspasable a pesos. Digo, eso está dentro de los ejemplos, no como definición, pero lo que yo digo, bueno, se podría tomar eso como definición. Entonces cada vez que alguien me pregunta, bueno, tengo un activo externo líquido disponible, lo que tengo que pensar es, bueno, tengo un activo en el exterior que pueda ser fácilmente traspasable a moneda extranjera. Esa sería la definición. Y es por eso que se generan muchas dudas. Decir, bueno, tengo acción de una empresa, ¿es un activo externo líquido no disponible? ¿Un activo externo líquido disponible? Y lo que yo diría es, bueno, si es una acción de una empresa, no sé, si es una acción de una empresa abierta que cotiza en bolsa, mi situación es que sí es un activo externo líquido disponible, porque inmediatamente puedo deshacer la posición y me entran los dólares. Ahora, si es una acción de una compañía cerrada, mi sensación es que ya de liquidez ya no tiene nada, porque le tengo que buscar un comprador, es lo mismo que tener un departamento, digamos, andá a buscar el comprador y después te podrás hacer dólares. Bueno, esa es un poco la definición que yo encuentro activo externo líquido no disponible. Digo, un activo en el exterior que es fácilmente trasladable a moneda extranjera. Entonces, ya vamos con dos promesas, o dos juramentos. Te juro que no tengo dólares si no es en una cuenta bancaria en el país, o mejor dicho, te juro que no tengo dólares en el país si no en una cuenta bancaria, y te juro que no tengo ningún activo externo líquido disponible. Ojo con ese segundo juramento, porque si uno lee los diarios, podría llegar a malinterpretar que lo que me está diciendo el Banco Central, que si yo quiero acceder al mercado de cambio para pagar, pongamos, servicios al exterior, tendría que primero usar eso para pagar servicios para que después me vendan los dólares. Esto no es así. La norma lo que dice es que yo tengo que jurar que no los tengo al momento de acceder al mercado de cambios, lo que significa que voy a poder hacer cualquier cosa con esos activos líquidos. Lo que necesito es que de alguna forma desaparezcan. El tema es, bueno, guarda cómo los haces desaparecer, porque como le dije, la norma es muy inteligente, entonces me hace hacer un tercer juramento, y acá es a futuro y eterno, lo cual es bastante extraño, y que me dice que todo activo que yo quiera con posterioridad a la vigencia de la norma, que era el 28 de mayo, al momento, todo activo que adquiera, préstamo que otorgue o depósito a plazo que haga, al momento del vencimiento de ese depósito a plazo, de la devolución del préstamo, de la enajenación del activo, voy a tener que ingresar y liquidar por el mercado de cambios, obviamente el tipo de cambio oficial, esa devolución de préstamo, ese vencimiento de depósito o esa enajenación de activo. Y es por eso que digo yo que es súper inteligente, porque lo que uno primero, lo que las compañías primero dijeron es, no puedo tener activo líquido disponible, ok, se lo presto a una compañía relacionada y ya está, desapareció de mi órbita. Bueno, el Banco Central ya pensó en eso y lo que dijo es, prestásela, pero cuando te la devuelve me la traes a 70 pesos. Y es por eso que muchas empresas dicen, bueno, si la presto, la voy a prestar a 20 años. Bueno, sí, pero también tener cuidado con precios de transferencia, pues si la prestas una vinculada, no sé si es digamos, habría que ver si son condiciones de mercado la de ese préstamo. Pero digo, es muy piola en ese sentido. Lo que creo sobre este tercer juramento es que quedó grande. ¿Y a qué me refiero con quedó grande? Fíjense que cualquiera de ustedes que acceda al mercado de cambios para pagar una factura de $500 al exterior, si el día de mañana vendieran su casa, si después del 28 de mayo compraron una casa y la llegaran a vender, y en el momento que la vendan,
Si le llegaran a pagar en el exterior por esa casa que compraron después del 28, van a tener que traer la plata a 70 pesos. Digo, así de grande quedó. Lo que la norma dice es que cualquier activo, y la palabra cualquier es parte de la norma, dice que cualquier activo que yo haya adquirido con posterioridad al 28, pues un activo acá, un activo del exterior, un activo financiero, cualquier tipo de activo, al momento de enajenarlo en el exterior, ese dinero tiene que venir. Y esto, por si nadie se ha dado cuenta todavía, es la muerte del contado con liquidación. Porque el contado con liquidación es la compra de bonos en el país que salen al exterior y son liquidados en el exterior. Y mi pregunta es, si yo compro un activo, ahora, llámese bonos, en lo que fuera, lo transfiero al exterior y los vendo, y tengo que traer las divisas, ¿no acabo de matar el contado con liquidación por siempre? Sí. Y lo gracioso es que muchos dicen, no, si accedes al mercado de cambios no podés por 90 días hacer contado con liquidación. Error. Así como está la norma, si accedes al mercado de cambios no podés hacer nunca más contado con liquidación. Porque tu promesa de traer la enajenación de los activos en el exterior es eterna, no tiene un vencimiento. Digo, claramente la norma no apuntaba a esto, claramente la norma apuntaba a todo lo que vos hagas con ese dinero para indisponibilizar esos activos líquidos externos. En algún momento te los voy a hacer traer, ya sea que si lo pusiste en depósito me lo traes cuando lo venzas, si lo prestaste cuando te lo devuelvan, si compraste algo cuando lo vendas. Claramente el objetivo era eso, pero le quedó grande y no dice que son los activos que se adquieran con los activos adquiridos o el préstamo otorgado o el depósito hecho con aquellos activos externos líquidos disponibilizados en el exterior. Lo que dice para la compra de cualquier activo, y esto es muy amplio y muy peligroso. De momento, hasta donde sé, nadie le ha hecho este tipo de cuestionamiento al Banco Central. Lo que también sé es que, hablando de esto en los últimos días con agentes de bolsa, me pareció que les estaban notificando a todos y que nadie se había dado cuenta de que la operación de contado con liquidación, para aquel que haya accedido al mercado de cambio y hecho esta declaración, ya no sirve nunca más. Después, por supuesto, bueno, esto no aplica para la compra de los $200, digo, no necesito hacer todas estas declaraciones, y que no nos olvidemos que más allá de estas 3 juramentos que voy a tener que hacer para pagar cualquier tipo de deuda, también voy a aplicar el resto de las normas que corresponden al mercado de cambios, que no es poco. Digo, solamente esto, digamos, no es que se reducen los requisitos a esto, sino que digamos, se agregan al resto de los requisitos. Rocío, pasamos un slide. Y lo que yo les decía es que si uno quiere pagar una importación, se agrega un 4º juramento, y este 4º juramento ha sido probablemente el más efectivo de todos. Fíjese que el Banco Central estimaba que, digo, en lo que va del año, 22.500, más o menos 22.500 importadores hicieron pagos al exterior, en lo que va del año. Bueno, el Banco Central pudo sacar el cálculo de que de esos 22.500, 17.500 no pueden hacer este juramento. Por tanto, se quedó únicamente con unos 5.000, entre 4.000 y 5.000 que sí van a poder hacer este juramento, lo cual ya de por sí es un éxito. Pareciera que en realidad lo que se estuvo buscando es, bueno, ¿qué podría hacerle prometer a la gente de forma tal de dejar 17.000 personas afuera? Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Preguntale si por casualidad el pago que está haciendo, sumado al resto de los pagos que hizo en el año, supera el monto total de las importaciones. Nada, la cuenta es fantástica, es fácil, y por la duda la repito, es, si yo quiero acceder al mercado de cambios, ese monto que quiero sacar, más todo el pago de importaciones que hice durante el año, debe ser menor al total de mis importaciones. Casi diría que es también un castigo al buen cumplidor, ¿no? Porque si yo importé 10 millones de dólares y pagué mis 10 millones de dólares, tampoco tengo acceso al mercado de cambios. Solamente tengo un waiver de $250.000 para lo que tenga que ver con pagos sin registro aduanero, lo cual es extraño, porque tengo un waiver para hacer un pago sin registro aduanero, y entonces si yo importé 10 millones de dólares y pagué 10 millones de dólares y quisiera hacer un pago diferido, no voy a poder, porque el waiver únicamente lo pusieron para pago anticipado. Por tanto, lo que le tendría que decir, si yo importé 10 y pagué 10 en la próxima compra, digamos, le tendría que decir que directamente me permite. Claro, obviamente, si yo hago la importación, después voy a poder pagar ese puchito de la importación. Pero digo, no tengo un waiver adicional de $250.000. Por tanto, digo, esto es muy complicado. Como les decía, de las 22.500, 17.000 quedan afuera. De las 5.000 que quedaban, probablemente algunas no puedan cumplir con las otras juramentos. Por tanto, hoy debemos haber dejado a 2.000 o 3.000 empresas nada más con posibilidad de pagar una importación. Digo, importación que en muchos casos
no es la importación del producto chino que compite contra la producción nacional, sino es el insumo que necesitamos para poder hacer alguna exportación. Y es por eso que el presidente del Banco Central tuvo que salir a decirle a los industriales, no se preocupen, yo con los insumos no me voy a meter, y ahí sale la comunicación B 12.020, que básicamente lo que establece es un proceso estandarizado, dice la propia norma, para facilitar y agilitar el tratamiento de los pedidos de conformidad. Porque no se olviden de que la norma no dice que nada se puede hacer, sino que si no puedo hacer todos esos juramentos, le tengo que pedir conformidad al Banco Central. El problema es que el propio Banco Central acá quedó un poco preso de su fama, porque básicamente cada vez que decía, tenés que pedir autorización previa, conformidad previa, lo que después terminaba sucediendo, perdón que se me salió la computadora, lo que después terminaba sucediendo es que esa conformidad previa jamás sucedía. Entonces digo, tan estandarizado, tan internacionalizado en todos está que conformidad previa es, olvídate, que el propio Banco Central tuvo que decir, mira, para esta conformidad previa sí te voy a hacer un procedimiento estandarizado para poderlo analizar. Primero, esto lo que significa es que todo el resto de las conformidades previas, olvídate, digo, únicamente irá a ver las que tienen proceso estandarizado, y si uno lee lo que pide, digamos, ese proceso estandarizado, lo que uno ve es que básicamente el Banco Central se llenó de herramientas por las cuales decirte que no. Digo, si lo que me estuviera preguntando es cuál es el insumo, para qué la necesito y cuál es mi actividad, bueno, sería interesante, ¿no? Pero la cantidad de preguntas son tantas que pareciera que cada pregunta le daría la posibilidad de decirme que no. Porque yo le puedo decir que soy un importador, que exporto un montón, pero después me pregunta cuál es mi masa salarial. Después me pregunta cuántos cheques emití, en qué estado están esos cheques. Digo, después me pregunta para qué usé la plata en el caso de que hayas tomado un préstamo. Digo, se mete con las finanzas directamente de la empresa. Por tanto, pareciera que de esas, en vez de preguntarme 3, 4 cosas, me pregunta 30. Digo, y cuando alguien te pregunta 30, es muy probable que alguna de las respuestas de las 30 no le guste, y que no le guste alguna de las 30 del Banco Central, lo que va a decir, lo que probablemente signifique es que difícilmente te otorgue la autorización. Veremos cómo evoluciona, cuántas autorizaciones da. Mi sensación es que si voy a pedir la autorización bajo, digamos, y mi inconveniente es el activo líquido externo, mi sensación es que la respuesta probablemente sea negativa. Si la razón por la cual no puedo pagar es porque tengo algunos dólares de más pagados del total de mis importaciones y necesito para comprar insumos, la sensación es que es probable que me la aprueben, pero nada, todo esto irá a verse. No sé, Rocío, Alexia, si quieren seguir. Sí, ahí, excelente y súper clara la explicación, Klaus, gracias. Quería hacer algunos temas que complementan lo que dijiste. A través de las cámaras de bancos, ABA y ADEBA, se ha expedido el central respecto a algunos puntos. Por ejemplo, una de las cosas que dijo es que los dólares locales en cuentas comitentes no cumplen la función de estar en cuentas a la vista bancarias, aun cuando no se pida la misma titularidad de los activos y del titular de la cuenta, y nosotros entendemos que las cuentas comitentes al final del día son cuentas bancarias de las ALICs, de las sociedades de bolsa, no cumplen con ese requisito de cuenta a la vista, con lo cual hay que tener cuidado si alguien tiene dólares en cuentas comitentes, no está cumpliendo con el requisito de la 70-30. Otra cosa es que no hay un mínimo de gastos, todos los que tienen cuentas en el exterior tienen que tener un mínimo de plata para cubrir los gastos aunque sea de la cuenta. Cualquier dólar que sea en el exterior ya se da de patadas con esta declaración jurada que se tiene que dar de que no se tienen activos líquidos externos y disponibles. Entendemos que el central se va a expedir en algún momento y va a decir que un mínimo se va a poder tener afuera. Sería ridículo pedir las cuentas en cero. Y lo último, que previo a la comunicación B, que muy bien describió Klaus, sacó un comunicado el central, porque la UIA presionó muchísimo y dijo que iba a ver la situación de las empresas, digamos, en función de su operación comercial. Por ejemplo, hoy en día, aquellos que exportan y que tienen 5 días hábiles para traer la divisa, si no trae la divisa, mientras que tengan esos 5 días hábiles afuera, esa plata producida de la exportación, no tienen acceso para acceder al mercado de cambios y pagar afuera. Y esto es ridículo, porque esa plata está en la cuenta de corresponsalía para entrar a la Argentina. Entonces dijo que iba a evaluar caso por caso, para ver si de alguna manera la operatoria comercial de la compañía hace que sea lógico que tenga esos fondos momentáneamente afuera, no va a impedir ese acceso. Es lo que va a, de alguna manera, analizar caso por caso. Un poco eso ahí para complementar lo que sobre ese punto, algo que es interesante es que la norma
pareciera acercar una solución en sí, y lo que dice es que técnicamente si yo hago la declaración jurada diciendo que no tengo, digamos, tendré la posibilidad de, en el resto de la jornada, poder hacer las erogaciones. Básicamente lo que dice es que las entidades financieras debieran de tomar mi declaración jurada, aún con fondos, digamos, si esos fondos, digamos, luego son o van a ser utilizados o en la misma operación, digamos, en el exterior. Entonces, una aplicación un poquito razonable de ese párrafo, otra vez, un poco extraño, pero una utilización razonable de eso debiera ser de que, efectivamente, como decís, hay un problema para los exportadores que generan flujo de forma constante en esas cuentas, pero en teoría lo que uno debería hacer, no digo que sea cómodo ni mucho menos, es, si hace la declaración jurada diciendo que no tiene fondos, sería al final de la jornada volver a chequear si acaso tiene fondos y en ese caso deshacerse de los fondos al final de la jornada. Y cuando digo final de la jornada, es lo que dice la norma, y lo recalco mucho porque no es la final del día, sino final de la jornada, y asumo jornada como el tiempo que uno tiene para poder hacer ese tipo de transacciones bancarias. Digo, si entra plata a las 6 de la tarde, nadie debería de poderme decir nada. Pero me parece que ahí podría haber una solución, interpretando lógicamente que lo que me quiso decir es que podría llegar a tener en esa misma jornada un movimiento. Bueno, mi compromiso estará en deshacerme del activo líquido externo. Correcto, Klaus, en el sentido, si yo tengo que pagar 100 afuera y tengo 30 afuera en activos líquidos y disponibles, puedo tener el acceso por 70 y usar los 30 afuera en forma concomitante. Otra cosa que las entidades financieras no van a hacer due diligence, entonces van a fijar la posición del cliente, van a descansar en un principio en una declaración jurada unilateral del cliente. Y por otro lado, lo último, que el comunicado del central también decía que iba a contemplar situaciones en donde el cliente se deshaga del contado con liquidación. Como vamos a ver ahora, el contado con liquidación está cruzado con el acceso al mercado de cambios en un plazo de 90 días, pero va a contemplar situaciones en las cuales el cliente, si hizo contado con liquidación, se deshaga, haga el unwind de esa operación y lo va a contemplar como una posibilidad. Creo que con esto la 70-30 está clara. Obviamente después quedamos abiertos a preguntas. Como dijo Klaus, no es absolutamente clara la norma, con lo cual entendemos que seguramente haya preguntas. Podemos seguir, ¿no? Gracias. Bueno, respecto a la deuda entre residentes, como ustedes saben, a partir del 1 de septiembre, con la primera norma cambiaria, empezaron a imponerse restricciones cambiarias. La gran diferencia de este régimen con los 12 años del régimen de kirchnerismo es que no se especificó el stock de deuda, es decir, en el 2001, cuando se empiezan las primeras restricciones cambiarias, se decide que lo que está pactado en dólares con anterioridad se iba a poder honrar en pesos si se dieron determinadas reglas. ¿Se acuerdan que era 1-1, 1 más 40, 1 más ser? Se dijeron, depende del tipo de naturaleza de deuda, cómo se iba a honrar. La diferencia con estas restricciones cambiarias es que las deudas en dólares anteriores siguen estando en dólares, y ahora vamos a ver qué se puede pagar y qué no se puede pagar, pero no se especificó el stock de deuda. Entre residentes, en principio, a partir del 1 de septiembre, no hay acceso al mercado de cambios para pagar ninguna obligación concertada entre principios, pero hay excepciones. Una de las excepciones, que salió el 30 de agosto, es para pagar deudas instrumentadas mediante registro o escritura pública. ¿Qué quiere decir? Que si con anterioridad al 1 de septiembre yo pacté la compra de un inmueble que estaba instrumentado en una escritura pública, yo hoy puedo ir al banco y pedir los dólares para honrar lo que me comprometí en dólares, porque está instrumentado en una escritura pública. Después empezó a surgir qué se entendía por registro público, una mesa de enlace entre el Colegio Público de Escribanos, el Banco Central, para entender si la firma certificada constituía registro público. Todo eso no prosperó, y finalmente el Central se expidió y dijo que registro público, y esto es un tecnicismo y es bastante concreto, registro público era aquellas obligaciones que se pactaban en el marco de la oferta pública, mercado de capitales, que tengan registro en caja de valores. Es decir, cualquier obligación negociable, fideicomiso financiero, que tenga un certificado global en caja de valores, y que sea caja de valores el que reparte, digamos, los pagos. Es, digamos, cualquier compañía que emita en el marco de la oferta pública en dólares, y que reciba dólares, va a poder volver a pagar dólares, hacer el acceso al mercado de cambios y pagar dólares en la medida en que, de nuevo, tenga registro público, esto es que tenga caja de valores, y que cuando recibe los dólares los liquide a pesos. Es decir, una compañía quiere emitir en dólares en Argentina,
con oferta pública lo puede hacer, tiene que recibir dólares, darse vuelta, liquidar los dólares, y con eso abre la posibilidad después repagar capital e intereses en dólares. Otra de las excepciones es cuando las entidades financieras locales dan préstamos en dólares a residentes. En ese caso también hay que liquidar a pesos cuando uno recibe los dólares, pero luego cuando uno tiene que repagar a la entidad financiera, tiene acceso para darle los pesos y acceder al mercado de cambios para pagar capital e intereses en dólares. Y la última excepción es personas humanas, pero ya es muy específico, es para viviendas procrear. En el resto de las operaciones no hay acceso al mercado de cambios entre residentes para el pago de obligaciones en dólares. Podemos seguirlo. Bueno. Con respecto a las deudas financieras con el exterior, la comunicación que recién Klaus explicó muy bien, la 70-30, impacta también. Como principio general, a diferencia de los 12 años de las restricciones anteriores, hay una diferencia fundamental, que es cualquier endeudamiento que yo recibo desde el exterior, no tengo obligación de liquidarlo en el mercado de cambio. No hay obligación de traer esos dólares, sino que esos dólares pueden quedar en el exterior y yo puedo usar esos dólares para lo que quiero. Ahora, si yo quiero repagar desde Argentina capital e intereses de ese endeudamiento financiero con el exterior, la única manera en que yo puedo salir desde acá con mis pesos para pagar es que yo demuestre que previamente ingresé esos dólares. Es decir, el acceso es necesario y es condición solamente para poder después pagar con pesos desde Argentina. Pero de nuevo, no hay obligación de liquidar en el mercado de cambios endeudamientos con el exterior. Si yo recibí ese endeudamiento con fecha previa al 1 de septiembre del 2019, no tengo que liquidarlo en Argentina y sí tengo acceso desde Argentina para pagar los pesos. Pero cualquier endeudamiento con posterioridad al 1 de septiembre no lo tengo que traer, pero si no lo traigo, no lo pago desde Argentina. Y después, digamos, esto es muy técnico, cualquier endeudamiento con el exterior que tenga una garantía de un fideicomiso, para no menoscabar esta garantía, lo que dice el central es que si este fideicomiso recibe flujos, para que esa plata no vaya al deudor y el deudor pague y esté, digamos, de alguna manera sujeto a la discrecionalidad en el uso de fondos por un minuto del deudor, que sea el que pague, las normas del Banco Central lo que dicen es que el mismo fideicomiso puede tener el acceso para pagar directamente, sin duplicidad. Si el deudor tiene acceso, lo relevante es que el deudor tenga acceso, pero el fideicomiso, si se quiere, por cuenta y orden del deudor, puede acceder y pagar al acreedor al exterior. Esto es para no menoscabar esta garantía de aquel, digamos, que los acreedores no vean que esta plata tiene que tocar el patrimonio del deudor por un minuto para poder acceder y con los riesgos que ello conlleva. Con respecto al endeudamiento con el exterior, como dije, la 70-30 sí hace por primera vez, esto tampoco ocurrió con los 12 años de las restricciones anteriores, una restricción importante que es prohíbe el pago de capital para deuda financiera con vinculadas hasta el 30 de junio. O sea, de acá al 30 de junio, todos los endeudamientos financieros vinculadas con el exterior no tienen acceso al mercado de cambios para ser pagados. Esto es hasta el 30 de junio nada más. Y después también se puede ir a largo, digamos, con un endeudamiento con el exterior. Si yo quiero irme a un plazo más largo, se puede, y hay determinadas condiciones, por ejemplo, que la vida promedio sea mayor, que el primer pago del nuevo endeudamiento tenga una fecha posterior al primer pago de la deuda que yo estoy refinanciando, y que sea por un monto más pequeño del próximo pago de la deuda que estoy refinanciando. Pero se puede ir a largo sin problema. Ros, si querés. Respecto de los aportes de capital no están regulados por el Banco Central, es un mundo que realmente no toca hoy, por suerte, las regulaciones del Banco Central. Entonces, como principio general, los aportes de capital que un argentino reciba, un residente reciba de un no residente, pueden ser recibidos en una cuenta del exterior, pueden quedar afuera, son fondos de libre disponibilidad. ¿Pueden ingresarse a Argentina? Por supuesto que sí. Hay dos maneras de ingresarse. Pueden ingresarse mediante canje, es decir, que si yo argentino recibo dólares en el exterior por aporte de capital, lo puedo ingresar y lo puedo recibir en mi cuenta local en dólares, sin necesidad de pasar a pesos, porque otra de las grandes diferencias con el régimen anterior es que cuando no hay obligatoriedad de traer dólares a Argentina, ya sea como la exportación de servicios o de bienes donde tengo obligatoriedad, cuando no hay obligatoriedad, yo puedo traer los dólares y descansarlo, y que los dólares aterricen en dólares en Argentina, no tengo que pasar a divisa, no tengo que hacer un arbitraje a pesos en Argentina. Entonces, los aportes de capital pueden quedar afuera, son de libre disponibilidad, puedo traerlos mediante canje y recibir dólares en mi cuenta en dólares en Argentina, y puedo hacer contado con liquidación, como vamos a ver ahora, contado con liquidación, y traerlos al dólar a un tipo de cambio 125,
sin problema y hacer un aporte en especie. Siguiente reporte. Respecto de los pagos de dividendos y utilidades, como principio general, la 70-30 que bien explicó Klaus, esto, por supuesto que necesitas hacer todas las declaraciones juradas que dijo Klaus, las primeras 3 que describió, pero habiendo dicho eso, y si uno puede hacer esas declaraciones juradas, aún tiene una restricción mayor, que es que en principio, si existe un solo, digamos, un escenario en el cual sí se pueden distribuir pagos de dividendos y utilidades, y en el resto de los escenarios se necesita conformidad previa. ¿Cuándo puedo distribuir dividendos? Cuando hago un ingreso de capital, con posterioridad al 17 de enero hasta acá, o sea, esto rige a partir del 17 de enero, si tengo un aporte de capital que ingresé, yo puedo hacer una distribución de dividendos por el 30% del valor de esos ingresos. Si yo entro 100, puedo hacer una distribución por 33, si transcurrieron 30 días desde ese ingreso de los 100, puedo hacer una distribución en la medida que tenga balances auditados, cerrados, una declaración jurada firmada y demás, puedo hacer la distribución por el 30% de ese valor, y después tengo que demostrar en el plazo de 365 días que ese aporte de capital constituye un aumento de capital y fue registrado en el Registro Público de Comercio, en la IGJ, o en el registro que considere pero tengo un plazo para demostrar que entró y que se registró ese aporte de capital. Todo eso para poder distribuir el 30% del aporte de capital recibido a partir del 17 de enero. ¿No? Siguiente. ¿Quién puede atesorar? Las personas jurídicas desde el 1 de septiembre no pueden atesorar, ni las personas jurídicas, ni los fondos comunes de inversión, ni los fideicomisos, nadie puede, lo que es jurídico no pueden atesorar desde el 1 de septiembre ni $0. Las personas humanas, como bien recuerdan, empezaron pudiendo atesorar $10.000 por mes, el driver era un poco político, estábamos antes de las PASO, querían cuidar el voto, ¿se acuerdan el rublo, que la gente compraba $10.000, volvía en el mes, por eso se puso, ahora vamos a ver el parking para ir y volver, que no se pueda volver durante el mes más de una vez, pero eso luego de las PASO bajó a $200 para personas humanas. Entonces hoy las personas humanas pueden atesorar hasta $200 por mes, tienen algunas restricciones que es con el contado con liquidación, pero no tienen la restricción de la 70-30 que explicó Klaus, y los no residentes pueden hasta $100 por mes, en la medida que hayan demostrado que en forma previa hayan ido al peso. O sea que la verdad que es muy poquito lo que pueden hacer los no residentes, salvo por supuesto las representaciones diplomáticas y los organismos multilaterales que no tienen cap no tienen ningún monto máximo para poder atesorar. Siguiente, Ro, gracias. Bueno, y ahora el tema del contado con liquidación, básicamente como dijimos al inicio, existe el canal cambiario y el canal bursátil. El canal bursátil, para los que no están tan en temas, cuando yo compro un título que tiene listado, digamos, o cotización en 2 jurisdicciones, entonces lo compro en Argentina, subo la custodia al exterior, lo vendo en el exterior y me hago de los dólares, o al revés, lo compro en el exterior, en dólares, lo bajo a Argentina y me hago de los pesos. Es un canal por el cual al final del día yo puedo tener divisas afuera, o con divisas afuera estar en Argentina. Pero el sentido del canal bursátil es también asumir, si se quiere, el riesgo bursátil del título. ¿Es una operación legal? Es legal. ¿Está regulada y contemplada? Con lo cual, como principio general, el contado con liquidación es una operación absolutamente legal y vinculante. ¿Cómo juega? Y ahora vamos a ver con el acceso al mercado de cambios, está cruzado con el acceso al mercado de cambios, pero más allá de lo que vamos a ver ahora, de cuándo se puede y cuándo no se puede hacer, existen como 3 operaciones básicas cambiarias que nosotros calificamos para ver cómo se cruza con el contado con liquidación. Existen ciertas operaciones como la exportación de bienes o la exportación de servicios, en donde indefectiblemente tiene que haber una liquidación por el mercado de cambios, en el mundo del Banco Central. Esas operaciones no se pueden suplir con el contado con liquidación. Eso sí se da de patadas y es sí o sí tiene que usar el canal cambiario, no se puede usar el canal bursátil. Después están las operaciones en donde, como dijimos recién, el aporte de capital, que como no están reguladas por el Banco Central, perfectamente se pueden traer por el canal bursátil y contado con liquidación. Y después está el mundo gris, que es el tercero, que son aquellas operaciones para las cuales se necesita autorización previa del central. Y tenemos muchísimas consultas de decir, ¿se puede usar el canal bursátil para suplir esa autorización previa del central? Que como bien dijo Klaus, en principio salvo la 70-30, es casi sinónimo a no te doy autorización, y ahí empezamos, digamos, a abrir un mundo de análisis en donde tenemos que ser muy cautelosos. Nosotros creemos que es una vía válida el mercado bursátil como para hacer esas operaciones, pero tratamos de
de alguna manera, si uno quiere distribuir dividendos por 100, o tiene una deuda financiera con el exterior que no liquidó previamente y no tiene el acceso y quiero pagarlo desde Argentina con el mercado bursátil, y es una deuda de 100, lo que nosotros decimos en yo compres un título por 100, lo desinviertas inmediatamente y pagues con esos 100, porque si bien es legal, tratemos de que no se interprete que el canal bursátil está siendo usado para burlar el canal cambiario para el cual necesitas una autorización previa. Y finalmente lo mío, el decreto 609, que es el primero que sale en la era Macri, le da al Banco Central, y es un poco tricky, es un poco, si se quiere, peligroso, porque le abre la puerta al central para establecer la reglamentación que crea necesaria para evitar prácticas y operaciones tendientes a eludir, a través de este mundo bursátil, los controles cambiarios. Entonces ahí ya abre la puerta para cruzar los dos mundos. Ahí te dejo la palabra, Ro. ¿Estás ahí, Ro? Sí, Alex, ¿puedes dar vos esta, por favor? Sí, ningún problema. Las operaciones, ¿cómo se cruzan las operaciones de contado con liquidación con las operaciones de cambiarias? A partir del 25, primero vamos a hablar del parking. ¿Qué es el parking? El parking es la permanencia en el título por un plazo determinado, porque el central dice, ¿sabes qué? Si te compras un título, demostrame que tenés voluntad de asumir si se quiere, el riesgo bursátil de ese título. Me compro, no sé, una opción de YPF, ¿sabes qué? Si la acción de YPF esos 5 días bajan o suben, asumí ese riesgo. Demostrame que lo que vos querías era asumir el riesgo bursátil y no usar de canal alternativo al cambiario. Entonces, ¿estás ahí, Ro? ¿Querés vos seguir o sigo yo? Como quieras. Sí, básicamente es eso, o sea, justamente como se está evitando lo que era el uso del canal bursátil para evadir lo que son las restricciones a la compra de dólares, el 25 de mayo de este año se estableció la resolución de CNB, o sea, esto en el marco en el cual el tipo de cambio implícito del contado con liquidación para la compra de dólares había aumentado, y como ya sabemos, hay mucha diferencia entre el tipo de cambio implícito del contado con liquidación y el tipo de cambio oficial, que este tipo de cambio implícito termina presionando hace una presión devaluatoria sobre el tipo de cambio oficial, y en base a eso salió una norma de la CNB en la cual estableció que para cualquier operación de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera o cualquier pedido de transferencia de los títulos a una depositaria del exterior, se tiene que demostrar que los títulos que están involucrados estuvieron en cartera del que está vendiendo 5 días hábiles. Esto hasta ese momento, digamos, especialmente para personas jurídicas, no había ninguna limitación para hacerlo en el mismo día, en el momento, la compra del título con pesos y la venta de títulos contra dólares. Ahora se estableció que a partir de la resolución 841, cualquier venta de títulos contra moneda extranjera se tiene que demostrar, en el mercado se conoce como parking, es una tenencia en cartera de 5 días hábiles. Como lo que se quiere evitar es la compra de dólares, tanto de, digamos, el contado con liquidación, lo que se llama el dólar MEP, que es lo que se hace localmente, se parte de pesos en Argentina, se trae dólar MEP en Argentina, o sea, se compra un título, se vende contra dólares localmente, tanto como para el exterior. Lo que no, se establecen excepciones al parking cuando se parte de dólares en el exterior o se parte de dólares en Argentina y se vende contra pesos. Cuando la plata de alguna manera ingresa y se transforma en pesos, eso tiene una excepción que es, o sea, no está establecido el parking, porque cuando se vende contra pesos no es venta contra moneda extranjera, y después hay excepciones para lo que es la compra y venta de los títulos contra moneda extranjera en la misma jurisdicción, es decir, compro en Argentina contra dólares y vendo en Argentina el mismo título contra dólares, o cuando lo hago en el exterior contra dólares y vendo contra dólares, o cuando compro en el exterior contra dólares y vendo en Argentina contra dólares. Hago una aclaración acá por temas de bursátiles, a partir de lo que ocurrió con lo que salió esta norma, BIMAT sacó una interpretación, o tiene una interpretación de esto, de que todo esto tiene que ocurrir dentro, o sea, la norma lo que aplica es para operaciones que se realizan dentro del mercado argentino. Esto es bastante específico, pero bueno, había dudas sobre si se compra un título en el exterior fuera del mercado local y se quiere vender en el mercado local, si hay que aplicar parking. BIM entiende que sí, aun cuando se venda contra dólares en el exterior. Es muy específico, pero
se están haciendo todavía interpretaciones de esta norma de la CNB. Y lo que establece adicionalmente la norma es que tanto los ALICs como los agentes de negociación, que son básicamente lo que eran las sociedades de bolsa, son los que están encargados de controlar que se cumpla con este parking, con lo cual son los que tienen la lupa de la autoridad viendo a ver si efectivamente la gente está cumpliendo con el parking o no. Y el parking es obligatorio para todos, o sea, incluye también a los agentes cuando compran para sí títulos para operar, también tienen que cumplir con el parking. Bien, esta norma del parking, que es de la Comisión Nacional de Valores, se mezcla con todas las restricciones que han habido, o sea, es como el momento culmine a nivel contado con liquidación, que termina de cerrar un círculo que se venía cerrando con diferentes normas del central. Por ejemplo, establecían que quienes tomaron préstamos subsidiados que se dieron en el marco de la pandemia del COVID, por ejemplo, los establecidos por la comunicación 6937, las personas que toman este financiamiento toman una obligación de no vender títulos contra moneda extranjera o transferirlos al exterior, que es el mismo texto que utiliza la 841. Tampoco pueden hacerlo los que son beneficiarios del programa ATP, con lo cual en la medida que una compañía tome fondos subsidiados por parte del gobierno dice, ok, no uses estos fondos para hacerte de dólares a través del mercado bursátil. Un poco ese es el mensaje. Después, hay otra restricción que se estableció inicialmente con la 7001 y se endureció con la 7030, que es que en cualquier operación de egreso por el mercado de cambios, otro de los juramentos, como dice Klaus, que se le hace el central, es que la persona que está accediendo no realizó venta de títulos contra moneda extranjera ni transfirió títulos al exterior en los 90 días antes del acceso al mercado de cambios y se compromete a no hacer esa misma actividad dentro de los 90 días posteriores. Con lo cual ahí cualquier compañía que necesite el acceso al mercado de cambios se ve severamente limitada de hacer contado con liquidación, porque si necesita el acceso no va a poder hacer estas operaciones porque cuando vaya al banco le va a decir, ojo, vos hiciste operaciones de contado con liquidación, si las hiciste no podés pedirme el dólar barato. Es un poco, el planteo es, si podés pagar el dólar caro, no me vengas a mí a pedir el dólar a 70. Bien, y o sea, estas normas del central también, digamos, generan la necesidad de declaraciones juradas tanto en las entidades financieras como a los ALICs que hacen las operaciones con títulos para decir, bueno, estoy cumpliendo con todas las normas del central que estoy restringido, que se suman a la 841. Como dijimos anteriormente, es relevante pensar que estas limitaciones, las del central como la de la CNB, no abarcan a lo que es la compra de títulos que se hace contra dólares y que se venden contra pesos. Esa vuelta no están afectadas por las restricciones ni de la CNB ni del central, con lo cual, nada, esto es como para tenerlo en cuenta. Las compañías que, por ejemplo, necesitan fondos o les realizan aportes de capital en el exterior y quieren ingresarlos, no tienen ni parking ni tienen esta limitación. O sea, lo pueden hacer en el día y venderlo contra pesos, y en ese sentido no está desincentivada esa actividad. Bien, una cosa que sí quedó a los fines del contado con liquidación, que se estableció una limitación inicial en octubre del año pasado, cuando se tenía acceso para atesorar hasta $10.000 y la gente compraba dólares en el mercado oficial, después compraba títulos y vendía los títulos contra pesos. Se estableció una limitación que decía por un lado, cuando se accedía al mercado de cambios, había una obligación de no destinar ese acceso al mercado de cambios para comprar títulos contra moneda extranjera, y después se estableció un parking, que era el parking quizás inicial y era pequeño, que era solo para personas humanas, para cuando compraban personas humanas títulos contra moneda extranjera. En este caso no estaba limitada digamos, la operación que estaba puesta en el foco es la compra de títulos contra moneda extranjera, en lugar de la venta de títulos contra moneda extranjera, que es la que está hoy en el foco. Y eso todavía está vigente, o sea, de alguna manera las personas humanas están más limitadas que las personas jurídicas a los fines de las operaciones con título, porque quedan las normas de octubre más las normas nuevas. Con lo cual eso es básicamente la situación del contado con liquidación. Me imagino que todo, o sea, es el foco de las normas también de ahora, además de los accesos al mercado de cambio, cómo está limitado el contado con liquidación, con lo cual esto es relevante para tener en cuenta. Bueno,
Sí, ahí te paso la pelota a vos, Klaus, para hablar ya de la parte más complicada. Bien. Me anoté dos cosas para conversar antes. Alex estaba hablando de las deudas en dólares entre residentes y esto de que si es una deuda posterior no la puedo cancelar en dólares. Y también lo quiero unir con esto que estamos hablando de la imposibilidad en muchos casos de comprar bonos por 90 días cuando hice un acceso al mercado de cambios. Y algo que quizás es interesante saber es que muchas empresas han utilizado esta figura, digamos, somos divinos los argentinos, ¿no? Porque muchas empresas lo que usaron era esta imposibilidad de cancelación de acceso al mercado de cambios para comprar dólares, para cancelar una deuda en dólares. Entonces se establecían contratos locales donde yo te presto dólares, vos me devolés dólares, pero ante la imposibilidad, digamos, del Banco Central que no te venda, me devolés pesos. Y lo interesante era que, analizando estas operaciones, lo que me daba cuenta era que yo te prestaba $1.000.000 y vos me devolvías 67 millones de pesos, que era justo la cotización del momento de la firma del contrato. Digo, ojo con este tipo de transacciones, no nos olvidemos que, justamente lo que vamos a hablar ahora, que es el régimen penal cambiario, y como ven, lo dice ahí directamente ya el primero de las frases, entre particulares no podemos hacer operaciones de cambio, y te presto $1, me devolés 70, digamos, es bastante obvio, ¿no? Y otra cosa que me anoté es el tema de las deudas con el exterior, porque básicamente acá me reto a mí mismo, dentro de la 70-30 olvidé mencionar que otra de los puntos de la 70-30 habla de la imposibilidad de cancelar deuda con el exterior cuando esa deuda se refiere a cuotas de capital y el dador del préstamo es una compañía relacionada. Compañía relacionada, digo, digamos, en el marco de las grandes exposiciones al crédito, ¿no? Porque algo que es bastante interesante en el comercio internacional, vi ahí los que están conectados, recién estuve chusmeando, hay bastantes especialistas en comercio internacional, pero todos sabemos que en el comercio internacional la palabra vinculación es ya de por sí toda una aventura, digamos, ¿qué es vinculación a los efectos de precio de transferencia? ¿Qué es vinculación a los efectos de valoración en exportación? ¿Qué es vinculación a los efectos de valor en importación? Ya tenemos tres distintos. Y lo gracioso es que en lo cambiario también tenemos definiciones distintas, porque la definición que aplicaría para esto de pagar o no pagar una deuda de una vinculada del exterior no es la misma definición de compañía vinculada que el régimen penal cambiario, lo cual ya, creo yo, es la esquizofrenia llevada al marco jurídico, porque el propio Banco Central, según para qué, va a tomar un concepto de vinculación u otro. Así que bueno, eso ya me parece un tema bastante interesante. Y algo que me olvidé también de la 70-30, digo, no parte de la norma, sino parte de la problemática, yo les decía, bueno, ojo con lo que usás, porque la norma es inteligente y está viendo si con ese pagaste, si pagaste un activo, digamos, si compraste un activo, si lo prestaste, porque eso te puede traer un problema. Bueno, me olvidé de decir las cosas que no te traen un problema, por tanto, me quiero tomar estos 2 minutos y simplemente decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo si tengo que deshacer esa posición o ese activo externo líquido? Y sobre eso es, bueno, no sé, si quiero que Pelle me llame a mi casa y me salude, bueno, sí, lo traigo por el mercado de cambio y lo vendo a 70, digamos. Ahí incluso probablemente me invite a cenar. Ahora, si quiero evitar, digamos, todo, congraciarme con el Estado Nacional, digo, hay alternativas a agarrar esos dólares y traerlos contra 70, y lo que podría hacer, por ejemplo, son las operaciones de contado con liquidación de ingreso. Compra de bonos, liquidación en pesos en el país, lo cual no aplica ninguna de las restricciones que recién hablaba Rocío, porque estas restricciones al posterior acceso al mercado de cambios están relacionadas con la compra de dólar MEP y el contado con liquidación, es decir, la enajenación del bono contra dólares o la transferencia del bono al exterior. También puedo hacer una operación de canje, esto es bastante interesante, digo, tengo los dólares afuera, la verdad es que, por supuesto, repito, el Banco Central lo que quisiera es o que lo traiga a 70 o que los use para pagar las cosas que tengo acceso al mercado de cambios, pero como les dije, eso solo en los diarios, digamos, no es necesario. Operación de canje, dólares en el exterior, que la mencionaba también Alex, la operación de canje. Tengo dólares en el exterior, la traigo, dejo los dólares en mi cuenta local, y no hace falta que use esos dólares de cuenta local para después acceder al mercado de cambios. Lo único que necesito es tenerlos en la cuenta local, con eso alcanza. Y mucho lo que incluso podrían llegar a hacer es operación de canje, dólares en cuenta local, y conforme voy necesitando, liquido. Otra vez, si quiero cenar con Pelle, liquido al tipo de cambio oficial. Si no me interesa la cena, liquido vía dólar MEP,
a un mejor tipo de cambio. Pero bueno, nada, también, ojo, podría llegar a ser una operación de préstamo, digamos, simplemente ver, bueno, ¿qué voy a hacer después? ¿Me va a desembolsar la devolución y voy a tener los fondos? ¿O podría disponer de ese crédito para otras cosas? Bueno, todo esto es para analizar, pero lo que digo es, no nos quedemos con que la única posibilidad que tengo es gastar el dinero que tengo en el exterior contra operaciones que tengo acceso al mercado de cambios, ni tampoco dársela al Banco Central alegremente. Acciones, hay varias opciones. Klaus, Y también se podría distribuir dividendos, ¿no? ¿Cómo la ves? También podría distribuir dividendos, digo, si podría, por supuesto, si voy a usar la plata, la recomendación es usar en aquello que no tenés acceso al mercado de cambio, por ejemplo, pagar dividendos, pagar servicios de una relacionada, pareciera eso que pueden ser mejor uso, porque de última ya sabías que eso no tenía acceso al mercado de cambios y ya sabías que tu tipo de cambio para eso era 128, por tanto, usar directamente el fondo del exterior, sin duda, sería una solución. Y aparte eso no vuelve, con lo cual no le disminuiste la calidad del activo que tenés que liquidar, porque es como una operación unilateral, ¿no? Totalmente. Bueno, algo parecido es qué pasa si hago una inyección de capital a una compañía, ¿no? Es decir, si mañana reduzco capital o vendo mi participación, ¿es enajenación de un activo? Bueno, hay para aclarar sensaciones que no debiera de asociarse, por ejemplo, en el caso yo hago un aporte de capital con esos fondos y después una reducción, la sensación es que no debiera de entenderse una reducción de capital como la venta de un activo. Pero bueno, nada, habrá que ver un poco, habrá que analizar cada caso en particular. Yo, charlando de qué íbamos a hablar con Alexis y Rocío, yo les dije, bueno, déjenme una última parte para sembrar el terror en la gente, y por eso quería 2 minutos de régimen penal cambiario, pero la idea en realidad no era sembrar el temor, digamos, por sádico, sino en realidad porque me parece importante que nunca perdamos de vista la existencia del régimen penal cambiario, sobre todo en esta situación donde lo que estamos hablando mucho es de presentar declaraciones juradas, ¿no? Vi ahí gente de bancos y que sabe mucho, y creo que van a coincidir conmigo, de que si bien existe una solidaridad siempre solidaria entre las entidades financieras y los accedentes al mercado de cambios, me parece que la declaración jurada ayuda bastante a la entidad financiera, en tanto podría el día de mañana justificarse diciendo, mira, acá lo que dice es que me tiene que hacer una declaración jurada. Mi tarea es confirmar que esté la declaración jurada y si querés que en mi ámbito de control no pueda detectar una falsedad. Digo, no significa que las entidades financieras van a tener que salir a investigar todos los extremos de la declaración, sino, por ejemplo, no sé, si declaro que no hice una operación de contado con liquidación en los últimos 90 días y la semana pasada hice una operación de contado con liquidación en mi banco, digamos. Bueno, ahí sí probablemente, pero ya la declaración jurada en muchos casos se escapa del ámbito del control de entidad financiera y ahí la responsabilidad va a quedar en la accedente al control al mercado de cambios. Y por eso me parecía importante hacer hincapié en el régimen penal cambiario, porque no sé si todos tenemos tan presentes de que mentir en cualquier parte de esa declaración va a ser considerada por el Banco Central como el segundo de los cuadraditos que tenemos ahí arriba a la derecha de una falsa declaración relacionada con operaciones de cambio. Fíjense, cada vez que nosotros hacemos una operación de cambio, las entidades financieras nos envían unos divinos formularios donde nosotros tenemos que chequear unos 200 boxes. Bueno, ojo, porque digo, cada chequeo de esos es una declaración de cambios en sí misma. Y ojo con decir, bueno, ¿tiene activos líquidos externos? Muy poco, ponele que no. Bueno, ojo con eso es una falsa declaración de cambios y eso está penado por el régimen penal cambiario. Y el régimen penal cambiario tiene la particularidad, si querés pasar, Rocío, el slide, tiene la particularidad bueno, ahí, perdón, la falsa declaración de cambio, o el régimen penal cambiario en sí, tiene la particularidad de ser un régimen jurídico bastante complejo. Digo, bastante complejo primero desde las multas, que pueden ser hasta 10 veces el monto total de la operación, que eso ya de por sí, digamos, solo estoy recordando, digo, superador de 10 veces el total de la operación, me imagino únicamente un contrabando, digamos, que puede ir a 20, pero salvo eso, 10 veces desde lo más alto que existe en el derecho penal económico, por tanto es muy fuerte. Por supuesto, lo más duro del Banco Central es muchas veces que establece medidas precautorias que, por ejemplo, podría llegar a ser dejar de operar en cambios, ¿no? Digámosle a un exportador que no puede operar más en cambios, digámosle a un importador muy asiduo que no puede operar
Más en cambio, claramente sería la propia muerte de la empresa. Por supuesto, uno podrá después imponer defensas ante ese tipo de medidas precautorias y generaría un daño irreparable. Pero, digo, ojo que tenemos un régimen penal cambiario que hace foco en la declaración, que hace foco en la veracidad de la declaración, que hoy tiene herramientas tecnológicas que hace 5, 6, 10 años no tenía para chequear la veracidad de la declaración, y por tanto estamos sometidos nosotros en un régimen muy complejo y que, como les decía, multas de 1 a 10 años, en el caso de segunda reincidencia incluso te ganás un all inclusive en Ezeiza. Por tanto, digo, mucho cuidado con el régimen penal cambiario. Y sobre todo, algo que tiene bastante engañoso el régimen penal cambiario, pues, diría más que el régimen en sí, la aplicación del Banco Central, es el tema de la prescripción. Esto me hace acordar a la ley de anticorrupción de Estados Unidos, FCPA, que pareciera que no tiene límite su alcance, ¿no? Porque todo lo lleva. Si usas dólares también es parte de la jurisdicción de Estados Unidos. Bueno, la prescripción es algo parecido, como que siempre hay una razón para estirarla. Y la razón que más se utiliza para estirar la prescripción, y que podría ser que, por ejemplo, los que hoy hagan mal, dentro de 15 años lo vengan a buscar, tiene que ver con que hace una utilización bastante interesante del Banco Central, lo que tiene que ver la figura del delito continuado, ¿no? Y esto de que la comisión de un delito interrumpe el plazo de prescripción del delito anterior. Ha habido casos donde el Banco Central, primero la prescripción es de 6 años. Como todo delito económico es muy romántico, porque es 6 años de la medianoche del día de la infracción. Bueno, a partir de ahí voy a contar 6 años. Lo que pasa es que si yo en el medio de esos 6 años, en teoría, hago una segunda declaración exacta, bueno, lo que se va, hice una declaración exacta, o falsa declaración de cambios. A los 3 años hice una nueva declaración inexacta. Y a los 4 años una nueva falsa declaración. Fíjese, 3 más 3 más 4, lo que tenemos es que recién la primera declaración va a terminar prescribiendo cuando prescriba la última falsa declaración. Y es por eso que me animo a decir que la prescripción en lo que tiene que ver con Banco Central casi diría que es eterna. Por tanto, tener mucho cuidado porque, y sobre todo, cualquier declaración que hagamos, dejar nuestro file bien armado, porque no sería raro de que dentro de 6, 7, 8 años le estemos diciendo al presidente del Banco Central, dentro de 6, 7, 8 años, que nadie sabe quién será, qué fue lo que hicimos en aquella operación de junio del 2020. Por tanto, otra vez la recomendación de ser cuidadosos y ser ordenados en todo lo que tenga que ver con las operaciones de cambio. No sé si quieren pasemos a algunas preguntas. Jani, ¿querés leerlas vos o cómo te parece hacer la dinámica? Sí, hay muchas preguntas, así que yo lo que voy a hacer es, voy a leer 2 preguntas para que puedan ir contestando los 3, a ver qué les parece. Bueno, primera pregunta, buen día, consulta, ¿puede una empresa local recibir títulos de una empresa no residente para luego venderlos en el mercado local en pesos? Sí, no sé, Klaus, ¿querés decir, lo contesto yo? ¿Querés decir? Ok. Sí, la verdad es que sí, se puede recibir, por supuesto, eso se llama contado con liquidaciones, es la compraventa de títulos en el mercado bursátil, puede recibir el aporte, no sé si es accionista, sería un aporte de capital en especie, si es una no relacionada sería un préstamo, pero sí se puede recibir títulos y se puede desinvertir esos títulos a pesos, sí, ningún problema. No aplica en ese caso el parking. Correcto. Ahí yo, es la única de las preguntas que logré chusmear un poco porque fue mientras ustedes hablaban y no puedo conmigo mismo. Y ahí lo que yo decía que, bueno, lo que es importante es entender por qué lo está recibiendo. Digo, ojo, porque hay varios gurúes del comercio internacional que hablan de cobrar una exportación de servicios en bonos y cosas así. Bueno, eso digo, si es un aporte de capital, un aporte en especie, por supuesto, sería posible, incluso un aporte de capital, digo, vía liquidación y el aporte de registrar en los pesos. Todo eso podría llegar a instrumentarse. Bueno, simplemente, ojo cuál es el origen de ese crédito, ¿no? Eso en línea con lo que dice Klaus está en línea con lo que yo dije antes, que hay ciertas operaciones que se dan de patadas entre el contado con liquidación y el mercado cambiario. Si hay que sí o sí pasar por el mercado cambiario, no se puede suplir con una liquidación vía mercado bursátil, contado con liquidación. Bueno, voy con una próxima pregunta. En caso de tener dólares en el país y tener una deuda en dólares con la controlante extranjera, entiendo que se puede utilizar esa tenencia para agotar las tenencias locales en divisas
y tener acceso a las deudas comerciales por importaciones. ¿Es así? Es una deuda financiera con el exterior que por la 70-30 no tiene acceso al mercado de cambios para pagarla, ¿verdad? De acá, capital y hasta el 30 de junio. Entonces la pregunta es si puede usar los dólares que tiene local. ¿Ustedes entendieron eso, Klaus? Sí, Ahí, sí, a ver, lo podemos decir, digamos, me gusta llevarlo más amplio para que le pueda aplicar a todos, quizás los que están conectados, y decir, bueno, ojo, toda deuda tiene que... A ver, creo que la pregunta va en si al tener los dólares puedo evitar el control del acceso al mercado de cambios para pagar la deuda. Digo, ya sea porque sea una deuda vinculada, que como habíamos dicho, deudas financieras correlacionadas no podés pagar capital, o sea una importación porque no me da el cupo. Y sobre eso, si es esa la pregunta, en todo caso después se nos escriba a ver si le estamos respondiendo. Bueno, ojo con eso, porque la sensación es, bueno, pará, yo tengo mis dólares, por tanto, al tener mis dólares no estoy pidiendo un acceso al mercado de cambios. Bueno, ojo que hay una norma del Banco Central, todavía vigente, que es la 6770, y que dice que yo puedo hacer, porque digo, sacar ese dinero, dólares a dólares, sería una operación de canje, ¿no? De salida. Y ojo que hay una comunicación que todavía es vigente, la 6770, si no me equivoco, es el punto 14 o 15, por ahí, que dice que yo puedo hacer operaciones de canje en tanto y en cuanto la operación en pesos esté permitida. Por tanto, el hecho de tener los dólares no me asegura que voy a poder sacarlos para pagar ya sea la deuda financiera vinculada o la importación de bienes cuando no me da el cupo. Bueno, ojo con eso, que en realidad la entidad financiera debería de tratar con absoluta igualdad a la salida vía canje como a la salida vía pesos. Sé que suena injusto, ilógico y demás, pero bueno, no maten al mensajero, ¿no? Es lo que Y ahí, para Sí, complementar, Klaus, lo que la 70-30 pide es que los dólares en Argentina estén en cuenta a la vista, no que los agotes. Con lo cual, digamos, claro. podés tenerlos en una cuenta a la vista en una entidad financiera local y lograr el acceso mientras que no tengas activos externos líquidos disponibles. O sea, no Sí, tenés que agotar tus dólares locales para nada para pagar. los dólares locales, es como, en base a lo que dice Klaus, no dan un plus a los fines de la 70-30 para la salida, digamos. Los dólares locales no te dejan en una mejor posición para acceder al mercado de cambio. Entonces, si uno tiene una deuda, va a tener que hacer el mismo chequeo que si tuviera pesos. Esa sería la conclusión. Bueno, voy con una nueva pregunta. Dice así: hola, nosotros queremos importar un molde para colocar en una inyectora desde China, para que nuestro cliente pueda sustituir importaciones comprando ese producto a nosotros. No hemos importado desde el 2018 a la actualidad. ¿Cómo nos afecta o funciona en nosotros esta importación? Soy Gabriel de Mosema S.A., somos una pyme de 23 personas en Quilmes, no tenemos dólares en el exterior y tampoco acá. El pago es 50% anticipado y 50% al embarque. Yo entiendo que en la medida que se... Sí, perdón, Klaus, adelante. Primero, no está sustituyendo importaciones. Esa persona lo que está sustituyendo es el importador, en todo caso. Bueno, perdón, Alexa, yo doy mis comentarios, pero por favor, sí, claro. lo que quieras. A ver, si yo desde el 2018 no hice una importación 50% anticipado, como no tengo importaciones, en realidad mi cupo sería cero, pero tengo ese waiver que hablamos de los $250.000 para hacer pagos sin registro aduanero. Por tanto, si los $250.000 me alcanzan para hacer ese 50% anticipo, voy a estar perfecto. Si el anticipo que tengo que dar del 50% no alcanza los $250.000, ahí voy a tener un problema, por tanto, bueno, a renegociar. Y si no, conforme la 120, salir a pedir autorización al Banco Central para poder egresar de más. Quizás un tema a tener en cuenta, si no hiciste ninguna operación de comercio interior desde el 2018, hay que salir a revisar el tema del registro en aduana porque se vence con la inactividad, ¿no? Y si la última actividad fue en el 2018, probablemente esté suspendido ese quit para importar o exportar. Coincido. Sí, ahí aclaro que se puede pagar hasta 250.000, no es que se puede pagar justo 250.000. 250.000 o menos se puede pagar anticipado. Bueno. Ahí están por el chat preguntándose y respondiéndose. Ahí, a ver, un segundito. Hay una respecto del MULC, a ver. Dice así:
Al momento de sancionarse la comunicación 7030, que creo fue el 28 de mayo, tenía fondos en cuentas del exterior. Y al día de hoy, esos fondos ya no los tengo más porque se pagaron dividendos a los socios. Hoy podría acceder al MULC, además la cuenta que tenía en el exterior ya la cerramos. Entonces sí, cumple perfectamente con el requisito de la declaración jurada 1 que describió Klaus, que es que no tiene activos externos líquidos disponibles. Ahí aclaro que, digamos, la foto que va a sacar, o la foto que va a ver el banco es la del día del acceso al mercado de cambios, no al 28 de mayo. O sea, el momento que yo acceda, yo tengo que declarar que en ese momento no tengo activos externos líquidos en el exterior. Bueno, voy a leer las últimas 3 preguntas si les parece, y después por supuesto que vamos a pasar los datos de contacto de los expositores para que puedan consultarlos en particular para cada situación. La pregunta dice, me obligan a liquidar una expo en 6 meses, cuando mi arreglo comercial con mi cliente de Brasil es a 1 año. Me están obligando a pagarlo yo. ¿Cómo se soluciona? Ahí, digamos, cuando un abogado dice que se quiere poner en el papel de abogado del diablo, creo que ya es una redundancia, ¿no? Pero me voy en el papel de abogado del diablo y lo que te voy a decir es que en teoría vos no podés pactar en contra de la ley. Digo. Por más que hayas pactado 1 año, si la ley te dice 6 meses, lamentablemente son 6 meses. Digo, no podría yo hacer primar mi acuerdo comercial por sobre la propia ley. Incluso si mi acuerdo comercial fuera previo, el Banco Central de alguna forma siempre logra decir que en realidad no está haciendo una norma retroactiva, sino que está poniendo las condiciones al acceso al mercado de cambios actual, y por tanto, digamos, también suele eludir cuando uno le dice que está haciendo una aplicación retroactiva. Por tanto, en eso no hay mucha solución. En realidad, no es que te obligan a hacer que te lo pague vos mismo, sino que en realidad lo que la norma te da la posibilidad, en el caso de que no te estén pagando, en poder cumplir el embarque o cumplir con la obligación de ingreso y divisas, aplicando lo que sería divisas propias, y por supuesto, el día de mañana, cuando te devuelvan esa divisa, podrás, si es que no necesitas acceso al mercado de cambios, volver a recuperar esos dólares, y si no, tener que usar esa inversión. A ver, es un tema hiper complicado, lamentablemente, no se nos permite vender, fíjate que las normas del Banco Central van a que si yo vendo, venda lo más corto posible, y si yo compro, pague lo más largo posible, digo, y de hecho por eso tenemos esta 70-30, porque Argentina es el único lugar del mundo donde el comprador le decía a su vendedor, vendeme lo más corto que puedas, porque no puedo precancelar una deuda y tampoco quiero tener una exposición en moneda extranjera a largo plazo, así que fíjense, ¿no? Un vendedor, imagínense, de China, le vende a cualquier país, le dice, dame plazo, le vende a un argentino, le dice, vendeme cortito, digamos. Bueno, por eso llegó la 70. Pero en ese caso, si mi exportación, por más que diga 1 año, mi plazo es de 180 días, voy a tener que ingresar y liquidar. Si no es ese dinero, tendré que ingresar divisa propia. Y si no tengo divisa propia y el acuerdo no es con una compañía vinculada, tengo una tercera vía que es la gestión de cobro, que podría ser de que de alguna forma yo inicie acciones contra mi cliente, lo cual es un incordio comercialmente, pero en todo caso se podría pactar antes y explicar que es una acción a los efectos de cumplir con normativa cambiaria y no a los efectos de interrumpir la relación comercial, pero podría ser acciones en el cual yo le reclamo que en vista de la normativa cambiaria necesito que me pague ahora, tengo su negativo y por lo menos le puedo mostrar al Banco Central que he hecho todo lo posible para poder cobrar esa exportación. Bueno, vamos con la última pregunta por ahora y lo seguiremos y veo que hay mucho interés, así que seguramente vamos a seguir trabajando con estos temas y con estos brillantes expositores. Dice así, las empresas que son subsidiarias locales de una empresa multinacional, ¿pueden recibir aportes de capital en dólares desde el exterior y depositarlos localmente en una cuenta en dólares? Absolutamente, ya dijimos que sí, el aporte de capital es lo que no está regulado por el central, con lo cual pueden recibir en dólares y pueden tenerlo en una cuenta local en dólares, eso se llama canje. El arbitraje es el cambio de moneda, el canje es el cambio de instrumento en una misma moneda. Entonces esto sería el cambio del instrumento, porque es dólar cable a dólar MEP, pero sería la misma moneda, con lo cual la respuesta es sí, pueden recibirlo en una cuenta local en dólares. Bueno, por hoy vamos a tener que dejarlo acá. Pero sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando sobre estos temas. Queremos
agradecer le quiero agradecer a Analía por animarse a trabajar juntas. Gracias a vos. Yo estaba por decirte, hagamos una última que es cortita, pero bueno, no sé si querés. Y, adelante, Dale, acá hay una que dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué opinan acerca de que del punto 2 de la 70-30 se extienda o se modifique para peor después del 30 de junio? Interesante pregunta. Está buena esa. Yo creo que tiene las mismas posibilidades de ser... Tiene la misma posibilidad de ser prorrogada como en su momento el impuesto al cheque. Y tantos mi sensación es que muy probablemente sea prorrogada, ojalá me equivoque, pero es muy probable que sea prorrogada. No imagino que haya salido la 121, donde establece un mecanismo, digamos, de análisis del pedido de conformidad previa para acceder al mercado de cambios, cuando en teoría restar en 20 días únicamente de aplicación de la restricción para el pago de importación. A ver, creo que la 121, de alguna forma, perdón, la 12.020, de alguna forma nos viene a confirmar la sospecha de que esto no muere el 30 de junio. Por otro lado, y quiero dejar por lo menos un manto de esperanza, digamos, hoy creo que estoy más negativo, pero me parece que no imagino tampoco esto una aplicación eterna, ¿no? Muchas compañías pueden llegar a quedar incluso al borde del default por esta comunicación. Digo, que vos no me impidas eternamente y prorrogues mi imposibilidad de pago, porque simplemente, no sé, este año pagué $1 millón del año de deuda del 2019, porque fíjense que, no sé, si yo el 2 de enero pagué deudas del 28 de diciembre, todos esos dólares que pagué, de alguna forma son dólares menos que voy a poder pagar este año. Por tanto, digo, situación que a mí me impidan cancelar mis deudas de importaciones, y sobre todo en contratos que establecen pagos anticipados millonarios y demás. Creo que sería muy complejo una aplicación eterna de esto, pero también creo que sería muy difícil que solo dure hasta el 30. Coincido. Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias a Alexia Rosenthal, Rocío Carrica, Klaus Nocetti, Analía Canales, un placer, la verdad, escucharlos, gracias por su generosidad en compartir lo que saben con nosotros. Sé que cada vez que uno también explica, cada vez surgen más consultas, y muchas consultas particulares, que por supuesto no es posible evacuarlas en un webinar colectivo. Para todos los que quieran contactar a Alexia, a Klaus, a Rocío, pueden comunicarse con Analía, pueden comunicarse conmigo, estamos a disposición. Y ahí Yanni, perdón que te interrumpa, hay unos cuantos chats diciendo, bueno, con todo el cambio que hay de normas, sería bueno que se repitan estos temas y que se vayan actualizando, así que charlaremos con Janina y buscaremos una forma ágil y amigable para que ustedes se mantengan actualizados. Desde ya que sí. Por supuesto que sí, así que muchísimas gracias a todos, quedamos a disposición, y bueno, un placer. Gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.